Los asesores económicos de Lasso me he comprometido moralmente con el 84% de ustedes, audiencia respetada, y conmigo mismo, a no volverlo a mencionar como presidente de la República, porque ha dejado de cumplir tales funciones el señor Lasso. Tan cierto es esto que apenas cuenta pues con el saldo de 86, que es 14% de gente que aún le cree y lo acepta. Eso significa estadísticamente que el señor Lasso está a punto de caerse y que un próximo, disculpen la figura, tingazo, lo sacará del gobierno. Él debe estar cruzando los dedos y haciendo rogativas para que no haya una nueva movilización indígena que podría terminar en una asonada popular en calles y plazas pidiendo su salida, y pues las fuerzas del orden, como históricamente conocemos, dirimiendo la situación. Apenas el 14% y a la baja. No me sorprendería, porque esto es una medida estadística de hace un mes, que ahora esté más bajo que el 14%. Pero él pinta una situación totalmente distinta e idílica. Lo que creo, y no solamente creo, sino que estoy seguro, es que Lasso no entiende la economía. Es apenas un banquero experto en cobrar intereses y especialista en manejar a lo largo de toda su vida el fenómeno de la usura. Pero no creo que entienda el fenómeno económico, que es complejo, y menos aún la macroeconomía, que es, pues como sabemos, o son los índices y las cifras que tienen que ver con el quehacer productivo del Estado, de la cosa pública, la macroeconomía. Nos pinta una realidad, o le pintan a él, aprovechándose sus asesores, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Frente Económico, aprovechando la ignorancia enciclopédica, perdonen por la paradoja, de Lasso en materia económica, pues le meten gato por liebre. Y le han dicho, por ejemplo, tengo aquí anotado su última salida, para empezar, que el narcotráfico y el crimen organizado están recibiendo golpes letales y definitivos de la fuerza pública hasta su desaparición. Eso contradice las cifras de violencia, asesinato, robo, saqueo, sicariato en las principales ciudades del país. Lasso está mintiendo. O está desconectado en beneficio moral de él mismo. Está desconectado absolutamente de la realidad nacional. Ha dicho que el pulso de la economía son las ventas. No es así, señor Lasso. El pulso de la economía está dado socialmente por el nivel de empleo. Y hay un desempleo abierto que raya ya en el 14%, lo cual es dramático. Y un empleo marginal de los ecuatorianos, o subempleo, que rebasó ya el 80%. Ese es el pulso y el parámetro de la economía, no las ventas. Pero alguien disculpen el término macanudo, le mete el dedo en la boca, ¿no es cierto?, a manera de un chupón, y el bobo se lo cree, que a septiembre las ventas están en 160,000 millones de dólares y que han crecido un 18
que hay 18 de los 20 sectores de la economía que han crecido bajo su presidencia de la República, que el porcentaje de las ventas crece casi en 16% más que antes de la pandemia. Está loco de la cabeza. O está mintiendo o no entiende, como estoy seguro, nada de la economía. Dice que hay confianza en el empresariado. Mientras tanto, la realidad es una implosión en la inversión privada extranjera directa, que no existe. Las tasas son ínfimas comparadas con Perú y Colombia, y la inversión propia casi inexistente. Pero él dice que hay confianza creciente en el empresariado. Imagínense ustedes, jóvenes mujeres y hombres que se han matado quemándose las pestañas estudiando, adquiriendo títulos y salen a no encontrar trabajo en ninguna parte, ni en el sector público ni en el sector privado. Dice Lasso que el empleo está hoy en su punto más alto. Es que disculpen, no puedo reprimir una carcajada. Que se han creado 500,000, medio millón de plazas nuevas de trabajo según el Instituto de Estadísticas. Dice que el orden fiscal, es decir, el aparato tributario cargado de impuestos, los ecuatorianos hoy tenemos que pagar cerca de 70 impuestos, tributos, contribuciones de mejoras y tasas. Y dice que ese orden fiscal tributario, ¿no es cierto?, le ha ayudado al gobierno de Lasso a cumplir o a saldar la deuda social. Está loco de la cabeza, definitivamente. Que lo digan los alcaldes y los prefectos, que salgan a confirmar esta gruesa y cerdosa mentira, que recibirán los gobiernos locales 3.174 millones de dólares, la mayor asignación de dinero en los últimos años. Sigue mintiendo. Ha dicho que crece el crédito de la banca pública y que ha crecido, disculpen la redundancia, él dice eso, en 1.745 millones de dólares. Crédito dirigido a cooperativas, eso dice él, a empresarios rurales, agrícolas y a desarrollos comunitarios. 1.745 millones de dólares. ¿De dónde saca esa cifra? ¿De dónde se inventa eso? Que hay 118 millones de dólares para microempresarios para prestarles esa plata al 1%. Y que ha reducido el déficit fiscal. Ay, Señor Dios mío. ¿Cómo le crecerá la nariz a este Pinocho con lentes? Que ha crecido, dice él, el presupuesto de la educación y de la vivienda y del sector agrícola. Como sabemos, el sector agropecuario necesita 400 millones de dólares por trimestre, 1.600 millones al año, y apenas cuenta con 60 millones de inversión en el presupuesto. Increíble, amigas y amigos. Y termina diciendo esta sarta de mentiras, pues con una frase que el pueblo ecuatoriano no se la va a perdonar, ni siquiera Dios, porque dice que Dios bendiga al Ecuador. Sí, señor Lasso, que Dios bendiga al Ecuador con su salida. Usted tiene que largarse de aquí, tiene que irse del Palacio del Carondelet, porque usted no entiende nada, absolutamente nada. Y en beneficio de usted y de su estructura moral dudosa, quiero decir que a usted, sus asesores y su grupo económico le están engañando. Como dicen los colombianos, le están mamando el gallo, o como decimos aquí, le están metiendo el dedo, para que usted haya dicho semejante sarta de farsas, mentiras y falsedades. El hecho concreto y que contradice cualquier
imaginación de este hombre, de este pobre hombre, no es hombre pobre, es un hombre millonario que ha venido a multiplicar su fortuna aprovechándose del poder. Pero sí es un pobre hombre. La verdad de fondo es que hace un mes contaba con apenas el 14% de gente que le creía y que le aceptaba. Esa es la medida de su fracaso económico, Guillermo Lasso Mendoza. Mentiroso. Gracias.